Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por todo lo que me bendice, por todo lo que me ha bendecido, por todo lo que nos bendice y por todo lo que nos va a seguir bendiciendo el Señor. Amén. Por amarnos, por cuidarnos, amén. Por concedernos la vida, la salud. Y vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora, amén, que nos habla acerca de confiar en Dios y deleitarnos en Dios. Salmo 37, versículo 3 al 5 dice: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Depositar la confianza en Dios y deleitarnos en Dios y encomendarnos en el Señor. ¿No? Confiar, deleitarnos y encomendarnos. ¿no? Es para estar en la presencia de Dios. ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que es la continuación de los estudios que hemos venido trayéndole hasta sus hogares. ¿no? Hoy me ha tocado la continuación, cuando nos estrellamos por dentro. ¿Bien? Lección número 9. Entonces ya hemos leído la palabra de Dios que nos llama, ¿amén?, a confiar en Dios, a deleitarnos en Dios y a encomendarnos al Señor. ¿Amén? Entonces dice el estudio, Douglas MacArthur hace una afirmación que dice que no hay seguridad en esta tierra, solamente oportunidad. Que las cosas están difíciles, pero hay que buscar la oportunidad, dice, que solamente hay oportunidades. Entonces, a lo que hemos sido llamados es a vencer el temor al fracaso. Vamos a ver que la primera tormenta interna que viene a la persona es el temor al fracaso. Y hay muchas maneras, hemos tenido muchas maneras de enfrentarnos con eso. Y hay algunas personas son tan determinantes que dicen: no, si no tienes éxito la primera vez, destruye toda evidencia de que lo intentaste. Entonces, así de determinante. El fracaso, muchos lo escondemos, lo negamos, lo tememos, lo desconocemos o simplemente lo odiamos, al fracaso. No sé si lo escondemos, lo negamos o lo desconocemos. Hacemos todo menos aceptarlo, el fracaso. El fracaso es parte de la vida, es camino hacia el éxito, como vamos a ver más adelante. Hacemos todo menos aceptarlo. Para obtener victoria hay que aceptar
aceptar y reconocer nuestras debilidades, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos debilidades y fortalezas, ¿no? Y Dios conoce esas debilidades y esa fortaleza, pero también hay un enemigo que también te conoce, que eres débil, ¿no? Entonces, primero que nada es el punto de aceptar que hemos fracasado, que hemos fallado, ¿no? Que hemos errado, que hemos pecado. Y el Señor siempre nos da una oportunidad, ¿no? Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concedió cuando estábamos fracasados en nuestra vida. Él nos encontró y nos dio esta oportunidad maravillosa de conocerle a Él, ¿no? Entonces debemos de aceptar que somos débiles, que somos propensos a fallar, pero la palabra nos llamaba a confiar en Dios, deleitarnos en Dios y a encomendarnos en Dios. Entonces, ahora somos más que vencedores. Pero aceptar no quiere decir resignación y apatía. Quiero decir entendimiento que el fracaso es un paso necesario hacia el éxito. El fracaso es un paso necesario hacia el éxito, porque todos no van a tener éxito a la primera. Entonces, el hombre que nunca cometió una equivocación es porque nunca hizo nada, ¿no? O al menos nunca lo intentó. Entonces, ¿qué va a fracasar si no hizo nada, ¿no? Les gusta leer, dice, me gusta leer de los grandes hombres, de la vida de los grandes hombres. Entonces, aquí habla de grandes hombres o personajes de la historia, que en su comienzo, en sus inicios, fracasaron, pero con la constancia y la perseverancia lograron sus metas, sus éxitos, ¿eh? Una realidad constante de todos es que experimentaron fracasos. En efecto, la mayoría de ellos comenzaron siendo fracasados, ¿eh? O con algún fracaso. Cuando el pianista polaco Ignacy Polanski decidió estudiar piano, su profesor de música le dijo que tenía manos demasiado pequeñas para dominar el teclado. Ya tenía una limitación, pero eso no fue obstáculo para alcanzar y lograr su éxito. El tenor italiano Enrico Caruso presentó su solicitud para aprender canto, pero el profesor le dijo que su voz sonaba como un viento en la ventana. Así, esa fue la sentencia. Y el gran estadista inglés Benjamin Disraeli intentó hablar en el Parlamento por primera vez. Los parlamentarios le pidieron que se sentase y se rieron cuando dijo: aunque ahora me siente, vendrá el tiempo en que me oirán. Quizás al principio no lo escucharon, pero un día con su elocuencia pudo hacerse oír por los parlamentarios, ¿no? Y a Henry Ford dice que en su primer intento, en su primer carro, se le olvidó ponerle la reversa, la marcha atrás, ¿no? Entonces fueron fracasos. Y Thomas Edison
Dice que gastó más de $2 millones en un invento que también fracasó, que demostró que ser de poco valor, entonces que no era algo rentable. Entonces gastó mucho para algo que no tuvo éxito en eso, no tuvo réditos, no tuvo ganancias. Muy pocos lo hicieron bien a la primera vez. Fracasos, repetidos fracasos, son huellas que hay en un camino hacia el éxito. Y la vida de Abraham Lincoln es uno de ellos. ¿Amén? Aquí vamos a leer la biografía de Abraham Lincoln, que dice que lo intentó hasta que lo logró. Y eso le llevó casi toda su vida. ¿Amén? Desde 1931 hasta 1831 hasta 1860, que llegó a ser presidente. Le costó 31 años, 30 años, 29 años de su vida. ¿Amén? Dice que tuvo una infancia difícil. Menos de un año de estudios formales. Fracasó en los negocios en 1831. Derrotado en las elecciones de legislador en 1832. Otra vez fracasó en los negocios 1833. Electo para la legislatura en 1834. Muere su novia en 1835. Derrotado en elecciones para orador en 1838. Derrotado para elector en 1840. Casado con una mujer que fue una carga, 1842. Bueno, no sé si cuenta como derrota. Solamente uno de sus hijos vivió más de 18 años. Derrotado en elecciones para el Congreso en 1843. Electo para el Congreso lo logró en 1846. Derrotado para el Congreso en 1848. Derrotado para el Senado en 1855. Derrotado para la vicepresidencia en 1856. Y electo como presidente en 1860. Ahí lo logró. Le costó 29 años de su vida. Pero no fue constante, a pesar de que tuvo derrotas en su vida, nunca desmayó. Siempre fue persistente hasta que lo logró. Como decíamos, que derrota tras derrota son huellas que hay en el camino hacia el éxito. Entonces, siempre va a haber derrotas en la vida, pero son huellas que nos llevan hacia el éxito, porque en algún momento lo vamos a lograr, en algún momento nos va a salir bien, pero hay que vencer el temor al fracaso. El fracaso es parte de la vida. Aceptamos el fracaso en el sentido positivo. Es algo efectivo que cuando usted cree que el derecho a fracasar es tan importante como el derecho a triunfar. Tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a lograrlo. Y aquí dice que es un comentario que habla acerca del clima. Me gusta el clima de San Diego más que a los nativos del sur de California. ¿Por qué? Porque vivió en Ohio y experimentó el invierno de 1978 y para no mencionar otros más. Dice que
en Iowa hacía frío, por eso le gusta el clima de San Diego, del sur de California. Entonces, esto quiere decir que la mayoría de las personas rara vez valora su buena salud hasta que no se enferman. Por eso a este hombre le gusta más el clima de San Diego que a sus propios nativos que de ahí. Entonces hay que valorar lo que tiene, está diciendo. Hay que valorar la salud y dar gracias a Dios por la vida y la salud. Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Que vendrán, así vendrán enfermedades, como también vendrán fracasos, pero no soltarnos de la mano del Señor es importante. Acuérdese nuestro texto memorial, Salmo 37, del 3 al 5, que nos habla de confiar en el Señor, deleitarnos en el Señor y encomendarnos en el Señor. No soltarnos de la mano de Dios, porque vendrán dificultades, vendrán fracasos, pero también vendrán éxitos, bendiciones. El experimentar los problemas nos da un gozo más grande que en nuestro regazo si aceptamos el fracaso como un proceso importante para llegar a nuestra meta. Aceptamos que los fracasos son parte de un proceso para llegar a nuestra meta. Un acero para ser forjado, templado, tiene que pasar por fuego. Una espada de acero para tener el temple, la resistencia, debe pasar por fuego y ser forjada con martillo, golpe a golpe, con fuego. Entonces, es parte del proceso, los fracasos, las enfermedades. Es parte de un proceso que nos da la victoria para alcanzar la meta. Es imposible triunfar sin sufrir. Si existe éxito, si tienes éxito, no hay sufrimiento. Y no has sufrido, es porque alguien ha sufrido por ti, por usted. Y si está sufriendo sin tener éxito, tal vez alguien tendrá éxito por usted. Porque no hay éxito sin sufrimiento. Dice que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Él dejó su trono de gloria para que tú seas bendecido. Alguien sufrió por ti. Alguien tomó tu lugar. Amén. Alguien tomó mi lugar. Amén. El Señor nos da la victoria. Dice, un año atrás, hablando en Dallas, hice una encuesta con los líderes de la iglesia y les pregunté, ¿qué es lo que les impide hacer una gran obra para Dios? Y la respuesta fue, el temor al fracaso. Entonces,
eso fue lo que les impedía el crecimiento, hacer una obra grande para Dios, el temor al fracaso. Inmediatamente les hablé sobre el fracaso. Mi mensaje de clausura en sus conferencias, donde los pastores habían visto y oído historias de éxito, fue sobre, ahora les habló de fallas, fracasos y meteduras de pata. Es algo que a veces pasa. Con esto esta fue la conferencia con la que cerró. Fallas, fracasos y meteduras de pata. Entonces les empezó a hablar de todo esto. Inmediatamente les hablé sobre el fracaso, para que la gente, los hermanos, vencieran ese temor al fracaso. Entonces les habló acerca de ese tema. Todo el contenido de ese discurso, que duró unos 45 minutos, constituyó en un relato de todos mis programas que habían fracasado. La audición se rió histéricamente mientras confesaba abiertamente mis muchas equivocaciones, y les habló, amén, de su vida, de la realidad, cómo son las cosas, porque todos nos equivocamos, todos fracasamos. ¿Por qué? Había reconocido el fracaso y les había dado permiso para hacer lo mismo. Reconocer el fracaso. Y porque si bien el Señor no nos va a dejar postrados, no nos va a dejar tirados si fracasamos, porque hay que reconocer que somos débiles y que podemos fracasar. Una vez escuché a Ruben Welch, autor de En verdad nos necesitamos el uno al otro, hablar sobre la misma verdad libertadora. Habló de cómo simplemente nos preocupamos de sobrevivir y conservar el status quo, dice. Defender una reputación que reprime el proceso y llega a ser autolimitante. Quizás a los hermanos podemos hacerles creer, pero no somos perfectos. Nos equivocamos, fracasamos, erramos, pecamos. Entonces, reconocer y pedir perdón. Porque él así hablaba, este autor, en su libro. En verdad nos necesitamos el uno al otro. Entonces, habló de cómo cuando dice, después de oír este mensaje, hice una placa que decía:
no tengo que sobrevivir solamente. Porque sobrevivir solamente es mantener una imagen, mantener un estatus, una apariencia. Entonces, el reconocer que podemos fracasar, que podemos caernos, pero nunca vamos a quedar postrados. No debe estar ese temor al fracaso en nuestro interior. Nuestro Señor Jesucristo no solo enseñó esta verdad, sino que también la demostró. Dijo que morir, no vivir, era la clave de la efectividad. Y está en San Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ganará. Entonces, hay que amar, dice que hay que morir y no vivir. Dijo que morir y no vivir es la clave de la efectividad. Pocos capítulos más adelante leemos cómo Cristo demostró esta verdad en el Calvario. Se convirtió en un ejemplo visible de su palabra. San Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida para que nosotros tuviésemos éxito. Ciertamente el síndrome de supervivencia no era parte de la vida del Señor Jesucristo. No era el sobrevivir solamente, no era sino el de poner su vida, entregar su vida. El apóstol Pablo entendió esta enseñanza cuando dijo de sí mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, la clave está en negarse, morir para Cristo, vivir juntamente con Él. Estoy con Cristo juntamente crucificado, vivir para Cristo. Gálatas 2:20. Tertuliano, un apologista del segundo siglo, se refiere al asunto de sobrevivir durante los primeros años de la historia de la Iglesia. Algunos cristianos hacían ídolos como profesión. Cuando habló con ellos, le dijeron: debemos vivir. Tertuliano les devolvió la pregunta: ¿deben ustedes vivir? ¿Cuál era el punto de vista? ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o preocuparse de sobrevivir? Los cristianos del segundo siglo hacían ídolos para sobrevivir, los vendían y de eso sobrevivían. Pero es más importante obedecer a Dios, era el punto de vista.
Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y pedirle que nos guarde, nos ayude y nos dé la victoria. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti, mi Dios amado, porque tú eres bueno, misericordioso y fiel, Señor. Tú eres el que nos hace pasar, Señor, por momentos, por circunstancias en esta vida, Señor, para enseñarnos que tú eres el grande, que tú te mereces la gloria, la honra y el poder, que todo es tuyo, Señor, que tú tienes el dominio, el control, que tú eres el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tú eres Dios, soberano sobre todas las cosas, Señor. Te necesitamos, Dios. Rogamos tu amor, tu misericordia siempre, Señor. Nos guardes, nos ayudes, nos ilumines, nos guardes, nos protejas y nos hagas más que vencedores, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, el temor al fracaso, Señor. Danos la victoria sobre el temor al fracaso, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos, Señor, porque tú nos haces más que vencedores, Señor. El amor, tu amor es el que echa fuera el temor, Señor. Ese temor al fracaso, Padre. Tu amor es el que nos ayuda, Señor. Danos más de ese amor en este día, en este momento, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les multiplique las bendiciones a cada uno de ustedes.